Saludos a todos nuestros oyentes de Archivos de Terror RD. Todos hemos conocido, o al menos hemos oído hablar de los moteles de mala muerte. Esos lugares perfectos para ocultar secretos, infidelidades. Tal vez un lugar para los viajeros y aventureros que buscan un descanso. O simplemente el lugar perfecto para cometer algún crimen. Cientos de personas se alojan en estos moteles todos los días. Así que es normal que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué pasa en los cuartos de los moteles de mala muerte? ¿Qué hay detrás de sus paredes? ¿Y qué secretos se esconden en cada una de sus habitaciones? Estas tres valientes personas han decidido romper el silencio y contarnos sus aterradoras vivencias en moteles de mala muerte. Empezaremos por la historia de Jake, quien hoy nos relata su vivencia en un motel encantado. Mi nombre es Jake y he pasado los últimos años de mi vida viajando por los Estados Unidos. Me considero un trotamundos, un nómada que se siente más en casa en la carretera que en cualquier otro lugar. Durante mis viajes, he pasado la noche en innumerables moteles de carretera y he tenido varias experiencias extrañas, pero hay algunas que se destacan. Mi primera parada inolvidable fue en el motel Whispering Pines, en el estado de Maine. Recuerdo que había sido un día particularmente largo y agotador, cruzando interminables kilómetros de carreteras rurales bajo el sol abrasador del verano. Cuando finalmente llegué al motel, la oscuridad había caído y el halo de las luces del estacionamiento parecía un oasis en medio de la nada. El motel Whispering Pines era una construcción modesta de 2 plantas, con la pintura descolorida por el sol y el tiempo. Sin embargo, tenía un aire acogedor, casi hogareño, que me hizo sentir aliviado después de un largo día en la carretera. Me registré y me dirigí a mi habitación en la planta baja, arrastrando mi equipaje detrás de mí. La habitación era sencilla pero limpia, con una cama doble, un pequeño escritorio y un viejo televisor. Después de una ducha rápida, me desplomé en la cama, sintiendo como el cansancio se apoderaba de mí. Apagué las luces y cerré los ojos, esperando que el sueño me alcanzara rápidamente. Sin embargo, apenas me estaba quedando dormido cuando escuché un sutil murmullo, como un susurro arrastrado por el viento. Me incorporé en la cama aguzando el oído. Los susurros parecían provenir de la sombra que se cernía en las esquinas de la habitación. Un sonido casi imperceptible pero perturbador. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era producto de mi cansancio, pero los susurros persistieron, creciendo en intensidad hasta que se volvieron insoportables. Me levanté varias veces encendiendo las luces y buscando por la habitación, pero nunca encontré nada fuera del hogar. Al final, pasé la mayor parte de la noche en vela, escuchando los inquietantes susurros que parecían impregnar la habitación. Cuando el amanecer finalmente rompió, dejé el motel Whispering Pines, llevándome conmigo la desconcertante experiencia de una noche que nunca olvidaré. El motel Red Oak en Kentucky fue mi siguiente parada inquietante. Había conducido todo el día a través de paisajes que oscilaban entre colinas verdes y carreteras sinuosas, y estaba ansioso por descansar. El motel, una edificación de ladrillo rojo con techo de tejas, estaba situado en las afueras de un pequeño pueblo, lo suficientemente alejado de la carretera principal como para prometer una noche tranquila. Me registré al anochecer y así me dirigí a mi habitación. Era un espacio compacto pero bien cuidado. La decoración era agradable y la cama parecía confortable, prometiéndome un descanso reparador. Sin embargo, apenas entré, noté que las luces de la habitación parpadeaban de vez en cuando, como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. Al principio, lo atribuía a un fallo eléctrico. Sin embargo, después de un rato, los electrodomésticos de la habitación
empezaron a comportarse de forma extraña. Recuerdo estar sentado en la cama, viendo un programa de televisión cuando de repente el canal cambió por sí solo. Miré a mi alrededor en busca del control remoto, solo para encontrarlo junto a mí intacto. Esto fue seguido por la ducha que se encendía y se apagaba sola. Primero escuché el grifo abrirse en el baño. El sonido del agua que golpeaba la bañera era inconfundible. Me levanté y apagué la ducha confundido, pero sin pensar mucho en ello. Pero cuando volvió a suceder varias veces, mi confusión se convirtió en inquietud. Incluso el reloj de la mesita de noche parecía tener vida propia. La alarma sonaba a intervalos aleatorios, a pesar de que estaba seguro de que no la había configurado. Cada uno de estos incidentes parecía aislado, pero juntos crearon una atmósfera de tensión que me mantuvo en vilo toda la noche. Por la mañana, con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas, abandoné el motel Red Oak y nunca pude descubrir qué estaba causando las extrañas ocurrencias. La experiencia me dejó una impresión duradera en mí, una sensación de inquietud que me acompañó mucho después de que Kentucky quedó atrás en el espejo retrovisor. Y así, mientras recorría la vastedad de este país, cada motel en el que me alojaba parecía tener su propia historia peculiar. No todas eran aterradoras, claro, pero las que lo eran han dejado una huella indeleble en mi memoria. Cada viaje, cada habitación, cada ciudad dejaba una nueva pieza en el mosaico de experiencias inquietantes que estaba acumulando. Con el tiempo, me di cuenta que no era solo el viaje físico el que estaba dejando marcas, sino también un viaje emocional y psicológico que estaba tejiendo una red de recuerdos y experiencias. Ahora, cuando miro hacia atrás a esos días de la carretera sin fin y noches inquietantes, me doy cuenta de que a pesar del miedo y la confusión, hay algo fascinante en la incertidumbre, algo que te hace cuestionar, explorar y finalmente aceptar que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Así que la próxima vez que se encuentren en la carretera, tomando un descanso en un motel desconocido, tengan cuidado. Nunca se sabe qué historias pueden estar esperando en las sombras, listas para convertirse en parte de su propio viaje. Continuamos con la historia de Brian, quien nos cuenta los terrores que ha vivido en los moteles de carretera de los Estados Unidos. Soy Brian. Mi trabajo como vendedor me llevaba a menudo a través de los caminos menos transitados de América, a las ciudades más pequeñas y los rincones olvidados que se esconden en las grietas de los mapas. Durante estos viajes, me alojé en numerosos moteles de carretera, cada uno con su propio carácter e historia. El motel Blue Ridge en Virginia se alzaba como un faro solitario en medio de la oscuridad de la noche. Llegué allí después de un largo día al volante. Sus luces azules eran un faro de alivio después de millas de carretera interminable. El lugar tenía una especie de encanto rústico, con su exterior de madera y sus luces de neón parpadeando. La recepcionista, una señora mayor con una sonrisa cálida y cansada, me asignó la habitación 207 en la parte trasera del motel. Después de una noche rápida, me metí en la cama, agradecido por la oportunidad de descansar mis ojos cansados. Sin embargo, mi descanso fue breve. Fue alrededor de la medianoche cuando escuché el primer golpeteo, un sonido sordo y apagado, como si alguien estuviera golpeando suavemente la puerta. Me levanté un poco desconcertado y abrí la puerta. No había nadie allí, solo el pasillo vacío y silencioso del motel. Intrigado, pero demasiado cansado para darle mayor importancia, volví a la cama, pero luego, apenas una hora después, volvió a ocurrir. Era el mismo suave golpeteo. Otra vez me levanté. Otra vez abrí la puerta y otra vez no había nadie. Esto continuó durante toda la noche, cada hora como un reloj.
El constante golpeteo, siempre suave pero perturbador, mantuvo mi mente en un estado de alarma constante, con mis ojos abiertos a par de cansancio. Lo que debería haber sido una noche de descanso se convirtió en una vigilia inquietante, llena de preguntas sin respuesta y una creciente sensación de inquietud. ¿Quién estaba golpeando la puerta y por qué? Aunque no encontré respuestas esa noche, lo que sí encontré fue la certeza de que esta no sería la última vez que me encontraría con lo inexplicable en mis viajes por la carretera. Luego, estaba el motel Lonesome Pine en Montana. Las vastas llanuras y las distancias interminables de la ruta habían comenzado a pesar en mi espíritu. Sin embargo, al avistar las luces del motel en la distancia, sentí un alivio inmediato. La cálida luz que se filtraba por las ventanas prometía un refugio cómodo de la fría noche. Después de registrarme, me retiré a mi habitación. Me recosté en la cama disfrutando de la suave brisa que venía de la ventana abierta. A pesar del agotamiento, algo me mantenía en vilo. Una sensación inquietante que no podía ignorar. Fue en medio de la noche cuando me desperté. Una cortina fría recorrió mi espalda y sentí una extraña sensación de ser observado. Miré a mi alrededor, pero la habitación estaba vacía, bañada en la luz tenue de la luna que se colocaba por la ventana. No había nada fuera del lugar, ninguna figura sospechosa acechando en las sombras. Aún así, la sensación de ojos sobre mí era innegable. Decidí levantarme, encender todas las luces y explorar la habitación. Miré debajo de la cama, revisé el armario e incluso abrí la puerta del baño, pero no había nada. A pesar de esto, la sensación de vigilancia persistió. Era como si una presencia invisible me estuviera observando, estudiando cada uno de mis movimientos. Pasé el resto de la noche en vela, luchando contra la inquietud que me consumía. Cada sombra parecía moverse, cada ruido parecía una amenaza. La noche se convirtió en un desfile de temores infundados y nerviosismo creciente. Finalmente el amanecer llegó, y con él el alivio. Salí del motel tan pronto como pude, dejando atrás la habitación y su misteriosa presencia. Aunque nunca supe lo que me observaba en esa noche en el motel Lonesome Pine, el recuerdo de esa sensación inquietante se quedó conmigo, un recordatorio constante de las cosas inexplicables que pueden suceder en los lugares más inesperados. En Luisiana, me encontré con el motel Bayou Belle, con su estructura de madera y un encantador porche adornado con mecedoras. Aunque su aspecto antiguo le daba un aire nostálgico, también había algo inquietante en él. Una sensación de que las paredes guardaban secretos que se remontaban a años, o tal vez décadas. Después de un viaje, me registré en el motel y me dirigí a mi habitación. A pesar del cansancio, decidí tomar un momento para disfrutar del aire fresco, y me senté en una de las mecedoras del porche. El crujido suave de la madera y el sonido de los grillos en la noche me proporcionaron una sensación de calma. Sin embargo, una vez en la cama, mi tranquilidad fue interrumpida por el sonido de una mecedora en movimiento. Al principio pensé que podría ser el viento, pero al asomarme a la ventana, vi que las mecedoras en el porche estaban completamente inmóviles. Aún así, el sonido persistía, un constante vaivén que parecía venir de ninguna parte y estar en todas a la vez. Armado de valor, decidí investigar. Salí de mi habitación y me dirigí al porche. El aire estaba quieto y las mecedoras estaban tal como las había dejado. Sin embargo, el sonido persistía, más fuerte ahora, como si alguien invisible estuviera allí meciéndose lentamente. Examiné la porche y las sillas, buscando alguna explicación lógica, pero no había signos de nada fuera de lo común. Aún así, el sonido persistía.
un eco etéreo en la noche. Regresé a mi habitación, pero el sueño era imposible. El constante crujir de la mecedora llenaba la habitación, un recordatorio constante de lo inexplicable. Pasé la noche en vela y con la mente llena de preguntas sin respuesta. Cuando amaneció, el sonido finalmente se detuvo. Salí de la habitación y encontré el porche en silencio y todas las mecedoras inmóviles. Sin embargo, el sonido del recuerdo persistente de las mecedoras en la inquietante noche se quedó conmigo, un eco de lo inexplicable que había experimentado en el motel Bayou Bell. Cada motel tiene su propio conjunto de peculiaridades, cada uno una nueva historia para contar, pero la verdad es que a pesar de los sonidos inexplicables y las sensaciones inquietantes, nunca me sentí realmente amenazado. Eran más bien misterios no resueltos, historias olvidadas que parecían hacerse oír. Al final, estos moteles de carretera, con todas sus peculiaridades y susurros del pasado, se convirtieron en una parte integral de mis viajes. En lugar de temerles, aprendí a apreciarlos, a escuchar las historias que tenían que contar. Después de todo, no es el destino, sino el viaje lo que realmente cuenta, ¿no es así? Y estos moteles, con sus secretos y susurros, realmente hicieron que mi viaje fuera mucho más interesante. Bien, hemos llegado a la última historia, y esta vez, Emily Park nos contará sus aterradoras y misteriosas experiencias con moteles de carretera. Mi nombre es Emily Park, y soy una viajera incansable. Durante mis travesías, he tenido la oportunidad de hospedarme en diversos moteles de carretera, cada uno con su propia historia y atmósfera. Permíteme llevarte a un escalofriante viaje por algunos de los moteles más inquietantes que he conocido. El motel Starlight en Nevada fue mi primera parada. Ese motel emanaba un aria misteriosa desde el momento en que llegué. Su letrero brillante iluminaba la noche, invitándome a adentrarme en su promesa de descanso. Con cierta expectación, ingresé a la habitación y cerré la puerta detrás de mí. Pero, en ese instante, una sensación de opresión envolvió la habitación, como si el aire se volviera más denso y cargado de energía oscura. De repente, comencé a escuchar susurros y risas susurrantes que parecían provenir de las paredes. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda, llenándome de una inquietante sensación de que no estaba solo. Movida por la curiosidad y un ligero temor, abrí la puerta rápidamente, esperando descubrir la fuente de aquellos sonidos perturbadores. Pero para mi desconcierto, solo encontré un silencio absoluto en el pasillo. La experiencia se repitió una y otra vez durante la noche. Cada vez que intentaba desentrañar el misterio de los susurros y las risas, el motel se sumía en un silencio sepulcral, como si los espíritus que habitaban allí se esfumaran al instante en que abría la puerta. Cada ruido repentino o sombra fugaz me mantenía en vilo, alerta ante cualquier presencia sobrenatural que pudiera acechar en la oscuridad. Mis intentos por encontrar una explicación lógica fueron en vano. No había interferencias eléctricas, ni vecinos ruidosos, ni ninguna otra causa terrenal que pudiera justificar aquellos sonidos inexplicables. Me sentía atrapada en una extraña dimensión donde lo sobrenatural se entrelazaba con lo cotidiano. Al amanecer, salí del motel con un sentimiento de alivio. Mientras conducía hacia mi siguiente destino, no pude evitar preguntarme qué secretos ocultos yacían en las paredes de aquel misterioso lugar. El motel Starlight dejó una marca indeleble en mi memoria, recordándome que hay lugares donde lo inexplicable se entrelaza con lo mundano, donde el velo entre nuestro mundo y el más allá es frágil y misterioso. El motel Moonline en Carolina del Norte despertó mi curiosidad desde el momento en que lo vi. Su fachada antigua y su ambiente misterioso prometían una experiencia única. Una vez registrada,
Ingresé a mi habitación y me sumergí en una sensación de nostalgia que impregnaba el lugar. La decoración retro y los detalles cuidadosamente seleccionados añadían un toque especial a la atmósfera. Sin embargo, mi tranquilidad se vio truncada en medio de la noche. Me desperté repentinamente, sobresaltada por el sonido de pasos apresurados provenientes del pasillo. Mi corazón se aceleró, llenándome de una inquieta sensación de algo que no estaba bien. Movida por la valentía y la necesidad de encontrar respuestas, decidí salir de la habitación y adentrarme en el pasillo silencioso. Con cada paso que daba, la sensación de ser observada se intensificaba. Cada rincón oscuro parecía albergar secretos y sombras inquietantes. Sin embargo, al explorar el pasillo, me di cuenta de que no había nadie más presente. La oscuridad del lugar parecía envolverme, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras me adentraba en la nada. A pesar de la falta de presencia física, la sensación de ser seguida persistió durante toda la noche. Cada vez que giraba para mirar, no encontraba nada más que el silencio y la oscuridad. Era como si algo invisible me acechara, observando cada uno de mis movimientos desde las sombras. Intenté racionalizar la experiencia, buscando explicaciones lógicas. ¿Podrían ser solo mis propios temores jugando con mi mente? ¿O había algo más en juego? Algo sobrenatural que escapaba a mi comprensión. Al amanecer, dejé atrás el motel, pero la sensación de ser observada continuó persiguiéndome. Aunque nunca descubrí la verdad detrás de aquellos pasos apresurados y la presencia invisible, la experiencia me dejó con la certeza de que hay fuerzas inexplicables que acechan en los lugares más inesperados. El motel Moonlight se convirtió en un recuerdo imborrable en mi viaje, un recordatorio de que a veces la oscuridad y el misterio se entrelazan en formas que desafían nuestra comprensión. Mi llegada al motel Sunflower en Kansas fue recibida con una inexplicable sensación de opresión. Apenas traspasé el umbral de la puerta, sentí como si una invisible presencia se cirniera sobre mí, envolviéndome en un aura de inquietud y misterio. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando sombras danzantes en las paredes y acentuando aún más la atmósfera de lo desconocido. Fue durante la noche cuando los eventos extraños alcanzaron su punto álgido. Mientras me encontraba en la habitación, los objetos comenzaron a moverse por sí solos, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible. Las sillas se desplazaban lentamente, las cortinas ondeaban sin viento aparente, y los cuadros en las paredes parecían inclinarse misteriosamente. Sin embargo, lo más perturbador de todo fueron las voces susurrantes que llenaban la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, se intensificaban, resonando en mis oídos como un eco siniestro. Trataba de encontrar una explicación lógica, pero ninguna respuesta racional parecía suficiente para calmar mi inquietud. Mi estadía en el motel Sunflower se convirtió en una lucha constante con el miedo y el desconcierto. Cada paso que daba era como caminar sobre terreno inestable, sin saber qué extraño fenómeno me esperaba a la vuelta de cada esquina. La sensación de ser observada por algo más que estaba presente en la habitación se convirtió en una carga constante en mi mente. A medida que el sol se asomaba en el horizonte, sentí un alivio instantáneo. Aunque nunca descubrí el origen exacto de aquellos fenómenos inexplicables, sabía que tenía que alejarme de aquel lugar enigmático. Mientras abandonaba el motel Sunflower, una mezcla de temor y curiosidad me invadía. ¿Qué fuerzas ocultas se ocultaban entre sus paredes? ¿Qué secretos silenciosos guardaban aquellos pasillos oscuros? Como todos los moteles que visité, este también dejó una huella imborrable en mi mente, y por más vueltas que le daba, nunca pude explicar el inquietante misterio. Cada uno de estos moteles dejó una marca en mí, algo invaluable en mis viajes, y que siempre recordaré. Así que la próxima vez que te encuentres en la carretera y veas un modesto letrero de motel, piensa 2 veces antes de adentrarse en su mundo,
porque nunca sabes qué secretos aterradores y fascinantes aguardan tras sus puertas. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.